Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Conclusiones. Les saluda Rafael Romo, hoy en ausencia de Fernando del Rincón, titular de este programa. Vamos de inmediato con las 5 del día. En el número 5, Francia, déjà vu. 2 personas resultaron heridas en un ataque con cuchillo perpetrado en París. Las autoridades informaron que están graves, pero aclararon que sus vidas no corren peligro. Las víctimas son empleados de una empresa de producción de documentales que se encontraban en su pausa para fumar. Hasta ahora 7 personas han sido detenidas por su presunta relación con el ataque. El incidente se produjo cerca de la antigua sede de la revista satírica Charlie Hebdo, escenario de un grave atentado terrorista en 2015. En el número 4, Ayotzinapa. ¿Y la verdad? Este sábado se cumplen 6 años del secuestro y desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Desde 2014, las autoridades solo han podido identificar los restos de 2 de ellos. La presentada como verdad histórica sobre lo ocurrido fue desestimada por un grupo de expertos independientes contratados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A estas alturas, algunos familiares se quejan de que el caso va cayendo cada vez más en el olvido, sin que se haya hecho justicia, aunque ellos prometen seguir buscando a los 43. En el número 3, Bolsonaro. ¿Todo bien? El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue sometido a una intervención quirúrgica para extraerle un cálculo en la vejiga. Se trató de un procedimiento mínimamente invasivo. De acuerdo con el parte médico del hospital Albert Einstein, no hubo complicaciones en la operación de 1 hora y media hasta ahora. El presidente no ha presentado dolores ni fiebre durante el postoperatorio. Esta es la 5ª cirugía a la que se somete Bolsonaro desde que fue apuñalado en 2018 durante la campaña electoral. En el número 2, Perú reabre al mundo. El gobierno de Martín Vizcarra autorizó la reanudación de los vuelos internacionales a partir del 5 de octubre. Sin embargo, el mandatario declaró en rueda de prensa que solo será con aquellos destinos considerados seguros desde el punto de vista sanitario. Esta reactivación comenzará, de acuerdo con las declaraciones de Vizcarra, con países de la región para luego empezar a volar hacia otras latitudes. Para poder entrar al Perú, los viajeros deberán tener una prueba de coronavirus realizada en las 48 horas anteriores a la llegada. Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad. Basado en un análisis de fuentes abiertas, mi oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2.000 muertes desde enero del 2020. En el número 1, Venezuela, ¿verdad contra infamia? En Venezuela hay 2 versiones para casi todo y el capítulo Derechos Humanos no iba a ser menos. El cuestionado gobierno de Nicolás Maduro entregó a la ONU un informe alternativo sobre derechos humanos que viene a responder a otro reciente y duro informe de una misión internacional en el que se insta al Estado a rendir cuentas por crímenes de lesa humanidad, algo que el régimen califica de infamias. La alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sigue expresando su preocupación por la situación en el país. Este es el primer tema de la noche. Profundizamos en los hechos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral CONCLU-VZLA de Venezuela y luego DDHH de Derechos Humanos. Numeral CONCLU-VZLA DDHH. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, es @RafaelRomoCNN. La agonía venezolana no es anónima. El pasado 16 de septiembre, la misión internacional independiente establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentó un informe en el que señala directamente al gobierno de Venezuela por crímenes de lesa humanidad. El reporte de 443 páginas asegura que el régimen de Nicolás Maduro, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos han cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos en contra de civiles y disidentes políticos. En el proceso de averiguaciones, dice el reporte, se identificaron patrones de violaciones y crímenes sistemáticos
que van desde tortura y violencia sexual hasta ejecuciones extrajudiciales. De hecho, una parte del informe indica que estimaciones conservadoras sugieren que Venezuela tiene una de las tasas más altas de América Latina de asesinatos cometidos por agentes del Estado. Y paralelamente, Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, reportó este viernes en una actualización al Consejo de Derechos Humanos que en el contexto de operativos de seguridad en Venezuela, más de 2.000 jóvenes, escuchó usted bien la cifra, 2.000 habrían muerto en barrios marginados desde enero de 2020, vaya, en los primeros 9 meses del año. El gobierno de Nicolás Maduro ha rechazado los señalamientos. Aún así, es preocupante, por no decir ilógico, que con estos antecedentes Venezuela sea hoy por hoy, uno de los miembros del Consejo para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Sí, escucha usted bien, miembro del Consejo para los Derechos Humanos de la ONU. Así lo considera Hillel Neuer, director ejecutivo de UN Watch, una organización no gubernamental cuyo mandato es supervisar el desempeño de las Naciones Unidas según el criterio de su propia carta. Este jueves, ante el Pleno del Consejo de Derechos Humanos, Neuer cuestionó al organismo sobre la silla, debo decir, de Venezuela en esa agrupación, la membresía, en otras palabras, argumentando que un país que ha sido catalogado por la propia ONU como violador de derechos humanos y perpetrador de crímenes de lesa humanidad no puede presentar al Consejo que precisamente promete velar por esos derechos. Su discurso resonó en la sala a pesar de las interrupciones de Venezuela y Cuba. Esto es parte del intercambio. Ponga mucha atención. Vamos a escuchar. Madam President, today we come with one question. Given that this Council's fact-finding mission has just found that the Venezuelan government, state agents, and groups working with them have systematically committed arbitrary killings, torture, and sexual violence aimed at suppressing political opposition and generally terrorizing the population. Given that these crimes were found to be highly coordinated, pursuant to state policies and part of a widespread and systematic course of conduct, thus amounting to, quote, crimes against humanity. Given that the investigators found that President Maduro and the ministers of the Interior and of Defense were aware of the crimes, gave orders, coordinated activities, and supplied resources in furtherance of the plans and policies... Excuse me, just 1 minute. Venezuela wants to make a point. Thank you, Madam President. The Speaker is out of order. We are dealing with item 3, general debate. Well, we are now under item 3. Under item 3, we are talking about thematic issues. Certain countries can be mentioned by way of example. I would give the floor back to the Speaker now under the condition of taking into account what I just said. Thank you very much. Referring to civil and political rights, given that investigators found that President Maduro and his officials pursued policies to further plans and policies under which the crimes were committed, given all of the above, we ask this Council, by what logic and by what morality can a convicted murderer, torturer, and rapist, convicted by this Council's own investigators, remain a member of this Human Rights Council? We now have a petition to the United Nations found at unwatch.org/expel Maduro. In the name of National Assembly President Juan Guaido, exiled Mayor of Caracas, Antonio... Excuse me, I give the floor to Cuba. Thank you, Madam President. Once again, this NGO is politicizing the Council, and he is using abusive language. We wish to recall that this is a clear violation of the provisions of Resolution 51/251, which states that the work of the Council will be guided by universality, non-selectivity, impartiality, with a view to promoting and protecting human rights through dialogue and cooperation.
This is not a matter to be discussed under item 3. We cannot question the candidacies of member states. It's a lack of respect for the Council. We agree with what Venezuela is saying, and we call upon you to prevent the Speaker from abusing the Council. Hearing different voices, but everybody should respect appropriate language and appropriate dealing with each other. I also want to recall what I said earlier on, that this is item 3. We're talking about thematic issues, and countries should only be mentioned if they serve as an example for a thematic issue. Having said that, I'll now give the floor back to the Speaker. Invoking Article 8 of the founding charter of this council, Resolution 6/251, in the name of 160,000 people who have signed the petition, when will the UN remove the Maduro government from this Human Rights Council? Bastante tensa la situación y me quedo corto. Se desconoce qué acciones tomará el Consejo ante el planteamiento de UN Watch, pero en la espera la organización promete no quedarse de brazos cruzados. De hecho, ya inició una campaña junto al expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU, el venezolano Diego Arria, para recabar firmas que apoyen la expulsión del gobierno venezolano del Consejo. La petición en change.org ya ha recolectado más de 160,000 firmas, pero mientras en el mundo se ventila la crisis de derechos humanos que padece Venezuela, internamente poco parece haber cambiado. Uno de los grupos más afectados, según el propio informe de la ONU, son los disidentes políticos. Por años los familiares de dirigentes, estudiantes, civiles y militares detenidos en centros del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, o en las instalaciones de contrainteligencia, han denunciado, como recoge el reporte de la ONU, que sus parientes son víctimas de torturas, tratos denigrantes y crueles e incluso violencia sexual. Si bien estas familias valoran y agradecen el más reciente informe de la ONU al respecto, algunos familiares de estos detenidos que han hablado con CNN insisten en que esto no es suficiente y exhortan de forma directa a la alta comisionada Michelle Bachelet a hacer más. CNN ha contactado a las autoridades venezolanas para conocer su reacción a estos señalamientos, pero hasta ahora no hemos obtenido respuesta. No obstante, recordamos frases del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien ha dicho en varias ocasiones, aquí en CNN, que en Venezuela no se practica la tortura. Vamos a analizar todo este contexto tras la pausa. Me acompañará Molly de la Sota, directora de la ONG Familiares de Presos Políticos y Militares de Venezuela, que nos va a estar en vivo desde Miami. También más adelante vamos a monitorear la nueva ola de protestas que se ha desatado en Estados Unidos en torno al caso de Breonna Taylor en el estado de Kentucky. Regresamos con esto y mucho más aquí en Conclusiones. No se vayan. Gracias por seguir con nosotros en esta edición de Conclusiones. Soy Rafael Romo, en esta ocasión en ausencia de Fernando del Rincón, titular de este programa. Quiero darle la bienvenida a Molly de la Sota, directora de la ONG Familiares de Presos Políticos y Militares de Venezuela, quien nos acompaña en vivo desde Miami. Molly, bienvenida, le agradezco muchísimo que esté con nosotros en el programa. En una entrevista con este mismo programa en mayo del año pasado, nos contaba que a su hermano, el capitán de navío Luis Humberto de la Sota, lo mantuvieron amarrado. Nos comentaba algo que supongo que fue muy doloroso para usted. Nos decía que le destruyeron las muñecas. Y quiero preguntarle si usted se siente cómoda y se me permite, porque sé que es algo personal, es algo doloroso para usted y su familia, pero le quiero preguntar, Molly, ¿qué nos puede decir ahora? ¿En qué situación se encuentra su hermano? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por este espacio. Bueno, desde hace un año, desde que estuve en su programa hasta ahora, han sucedido muchas cosas. En el caso concreto de mi hermano, el capitán de navío de la Sota, se mantiene desde hace 28 meses en los sótanos de la DGCIT. Las denuncias se introdujeron en el grupo de trabajo contra la tortura en las Naciones Unidas y también contra detenciones arbitrarias. Mi hermano tiene unas medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya tiene 2 años, 28 meses sin juicio.
Pero cabe destacar que lo más importante es el reflejo de su caso en este informe de la Comisión de Determinación de los Hechos. En el caso de los militares en Venezuela, son los que son más torturados, menos respeto del debido proceso. Tenemos que en este informe hay 223 casos estudiados, de los cuales 48 se introdujeron en el informe. De estos 48, hay 5 incidencias de militares que involucran aproximadamente 38 nombres de militares que están allí. Entre ellos está el caso número 13, que es el de Luis de la Sota y otros, en donde confirma todo lo que nosotros hemos denunciado. No solamente las torturas, sino la detención arbitraria. La conclusión es esa: fue producto de desaparición forzada, detención arbitraria y también torturas y tratos crueles y inhumanos. Hemos denunciado... En otras palabras, no serle completamente leal al régimen, Molly. No, hay estos 131 militares de casos que están actualmente en las celdas infrahumanas de la DGCIN, SEBIN y otros centros de reclusión. Muchos han también manifestado su descontento contra la corrupción y son apegados a la Constitución. Sí. Por cumplir la Constitución están allí. En este informe, por ejemplo, tenemos el caso de, además de mi hermano, Luis de la Sota, están los casos de los sargentos de Cotiza, que fueron 24 sargentos, que protestaron por las condiciones en que estaban sus familias, la falta de alimentos, la falta de medicamentos, y también están otros militares allí, el caso de Acosta Arévalo y el caso de Lenín Falcón. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Todo aquel que se manifiesten... Estaba leyendo en su cuenta en Twitter, y usted ya lo describió de cierta manera, que su hermano tiene 2 años y 4 meses, y entiendo que está en el DGCIN, que es la contrainteligencia militar para quienes no están muy familiarizados con Venezuela. Le quiero preguntar, Molly, ¿qué se sabe del caso del gobierno en su contra? Usted ya nos había enumerado algunos de los supuestos cargos que hay en contra de su hermano. ¿Y ha habido manera, Molly, de que él tenga una defensa digna contra las acusaciones en su contra? Ya de entrada, el durar 28 meses en una prisión sin enfrentar juicio, ya de entrada es un abuso, pero ¿ha habido manera de por lo menos tratar de empezar a hacer una defensa digna? No, de hecho, hasta ahora el abogado no ha tenido acceso completo al expediente. Y en Venezuela, en la actualidad, tenemos 6 meses sin tribunales, no hay despacho. Todas las denuncias se han colocado en el Ministerio Público del fiscal Tarek William Saab, que dice que estos casos son falsos, en la Defensoría del Pueblo, en los tribunales militares, y se han introducido 2 amparos constitucionales y no ha habido forma ni manera. Ya mi hermano, según la ley en Venezuela, le aplica el decaimiento de la pena, por lo tanto debería estar libre porque no está con juicio. No se presentaron pruebas algunas, sino un testimonio de un teniente que también fue detenido con mi hermano y su grupo, y por lo tanto no hay pruebas suficientes. El caso es que las torturas no han cesado durante estos 28 meses. En estos momentos estamos muy preocupados. A mi hermano lo trasladaron a un sótano nuevo que se llama la Casa de los Sueños. Son 16 celdas con la puerta totalmente cerrada, no tiene acceso diario al sol, a la luz natural, atención médica. Mi hermano es hipertenso, tiene problemas renales, no ha habido forma ni manera que lo trasladen al hospital. Esto lo sabe la comisión de la señora Bachelet, que está en Caracas. ¿Cómo se logra enterar de todas estas cosas? Y entiendo que su hermano, el hermetismo en torno a su caso es realmente bastante duro. ¿De qué manera esa cuentagotas que le llega la información sobre dónde está, sobre traslados, sobre en qué condición se encuentra? Bueno, porque mi hermano, cuando es trasladado el 1 de enero, no supimos más de él durante prácticamente un mes. Mi mamá lo volvió a ver y la última vez que lo vio fue el 14 de marzo, o sea, hace ya 6 meses. Y él le comentó en las condiciones en que estaba. De hecho, el mismo abogado introdujo una denuncia ante los tribunales militares. Mi mamá introdujo una denuncia en el Ministerio y en la Defensoría del Pueblo. Es decir, estas son informaciones que tenemos a través del abogado cuando lo veía y a través de mi hermano. Para nadie es un secreto lo que está pasando en la DGCIN. De hecho, las visitas eran una vez a la semana. Por lo tanto, también tú puedes intercambiar información con otras familias que también estaban yendo a visitar. Sí. Molly, quería preguntarle sobre la carta que hizo pública y que le envió a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. Y en la carta dice que su hermano, desde el mes de marzo, ya nos comentaba un poco de eso anteriormente, no tiene acceso
a la luz del sol, es decir, no puede salir de su celda, ni a visitas con familiares, ni abogados. ¿Qué tanto le preocupa, con base a este último dato y también lo que nos ha dicho anteriormente, la integridad física de su hermano, su salud? Bueno, ya todos, quien leyó el informe o sabe sobre lo que es el informe de la determinación de los hechos, podrá darse cuenta en manos de quién está mi hermano y todas las personas que están en los sótanos de la DGCIN. Nosotros solicitamos a la comisión de la señora Bachelet que nos acompañara a la DGCIN a exigir una fe de vida y a exigir informe médico, porque para ver cómo estaban física y mentalmente. Esto no se hizo, la comisión logró ingresar a la DGCIN hace una semana, hizo unas entrevistas, 3 entrevistas, y de esas entrevistas pues hubo también retaliación. Tuvimos conocimiento de que mi hermano estaba mal de la atención, solicitó medicamentos y mi mamá ya le ha llevado 2 o 3 veces medicamentos, es decir que no se los están dando. Solicitó un ventilador urgente porque no hay aire acondicionado. Imagínense usted en un sótano metido sin aire acondicionado y sin medicamentos para la hipertensión. ¿Cómo se llama eso? Por supuesto, estamos muy, muy preocupados. Él fue entrevistado, como le dije, por la comisión de la señora Bachelet y ellos pudieron comprobar que todas nuestras denuncias han sido ciertas. Molly, quiero pedirle que me espere un momento, tengo que marcar una pausa en el programa. Al regresar quiero preguntarle si desde su perspectiva es suficiente lo que está haciendo la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Le voy a pedir que me espere un momento, por favor. Regresamos enseguida con más aquí en Conclusiones. No se vaya. Y les digo algo, si es Irán o si es Venezuela, todos quieren hablar, ellos no quieren esperar, pero yo quiero esperar a después de las elecciones, porque yo les dije, esperen, hace un año les dije, tienen una opción, podemos hablar ahora, o podemos hablar después de las elecciones, pero después de las elecciones será un trato mucho más duro. Bueno, y a propósito, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al tema de Venezuela este viernes en un evento de campaña en el que el presidente de Estados Unidos se reunió con hispanos en El Doral, un suburbio de Miami con una gran población cubana y venezolana. En el evento se jactó de su plan para construir un muro en la frontera con México y lanzó varios ataques contra su contrincante demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden. Una vez más, Trump sugirió que si él pierde las elecciones, Estados Unidos se convertiría en un país parecido a Cuba o Venezuela, una afirmación proselitista que le ha ganado muchos adeptos entre las comunidades inmigrantes en el sur de la Florida, provenientes de esos 2 países y también de Nicaragua. Volvemos. Ya estamos de regreso con Molly de la Sota, directora de la ONG Familiares de Presos Políticos y Militares Venezuela. Nos acompaña en vivo desde Miami. Ella también es hermana de un militar venezolano que ha estado en custodia del régimen de Nicolás Maduro durante 28 meses. Molly, gracias por seguir con nosotros. Antes de ir a la pausa, le preguntaba si, bueno, de entrada es difícil y entiendo la postura de la familia, entiendo que han agotado las opciones, o por lo menos han tratado de hacerlo, que tenían en Venezuela para encontrar justicia para su hermano y han acudido a instancias internacionales. Y le preguntaba antes de ir a la pausa si considera que la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ha hecho lo suficiente para tratar de atender no solamente este caso, el de su hermano, sino en general los casos de militares, de opositores que se encuentran en prisiones del régimen de Nicolás Maduro. ¿Cuál es su respuesta, Molly? ¿Ha hecho lo suficiente Michelle Bachelet en este aspecto? No, definitivamente no lo ha hecho. La señora Bachelet firmó un mandato, le dio un mandato al Consejo de Derechos Humanos el año pasado, que firmó con el señor Jorge Arriaza. En ese mandato recomendaba que se cumplieran las 13 recomendaciones del informe anterior del 2019, y lo único que se ha cumplido es que haya una oficina de la señora Bachelet en Venezuela y también lo que ella llama la cooperación técnica, que son cursos de derechos humanos a las personas que violan los derechos humanos y torturan a nuestros familiares. De hecho, o sea, por lo siguiente, esos cursos están dirigidos al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo, a los tribunales militares, y esos son los que tienen nuestras denuncias y no lo procesan. Si ustedes ven en el informe, verán que en todos estos casos la Fiscalía no ha hecho nada con todas las
denuncias de tortura. Nosotros ingresamos una denuncia el 21 de julio y todavía no hemos tenido respuesta sobre las torturas y las condiciones infrahumanas en el caso de mi hermano. Por otro lado, en este mandato también se dice que debe haber fortalecimiento de la justicia. Y eso tampoco ha pasado. Tenemos 6 meses sin tribunales, 6 meses sin visita, están todavía detenidos. Hay unos militares que cumplieron la pena desde hace 10 meses, de 5 años injusta, y siguen detenidos. Y también dice que debe haber visitas ilimitadas e independientes, y eso tampoco ha sucedido. Unos días antes de que se le eliminara el mandato, se le venciera el mandato, fue que lograron ingresar al IGECIN. Pero nosotros lo estamos pidiendo hace más de un año. Ella podría hacer más, mucho más. Molly, entiendo perfectamente su punto. Sin embargo, hay ciertos señalamientos que traen a la luz pública la situación en Venezuela. Por lo menos han podido tener ingreso a algunos de estos centros de detención y le están diciendo al mundo qué es lo que está pasando, aunque no sea la verdad completa, por lo menos una verdad parcial. El último reporte de Michelle Bachelet dice que a ella le preocupa el alto número de muertes de jóvenes en barrios marginados de Venezuela, muertes que han ocurrido como resultado de operaciones de fuerzas de seguridad. Estaba viendo el reporte de 711 muertes, Molly, de este tipo, es decir, en las que han estado involucradas las fuerzas del gobierno entre junio y agosto, en los meses de verano, vamos, y un total de más de 2,000, dice la última locución de Michelle Bachelet, desde enero. ¿Cuál fue su reacción, Molly, al enterarse de estas cifras y más allá? ¿Le sorprendieron? Bueno, pero es que también dice que el Ministerio Público ha detenido, ha imputado a 70 personas. Es decir, que no ha habido impunidad, según ella. O sea, protege la imagen del fiscal. Por otro lado, también dice que reconoce que el gobierno ha hecho las medidas necesarias y de bioseguridad para proteger del COVID a los detenidos, a los centros de detención, y eso no es cierto. En la entrevista ellos se dieron cuenta que al menos en la DIGECIN, SEBIN y Ramo Verde hay detenidos presos políticos con coronavirus. Mi hermano le dio coronavirus. Entonces, eso no lo dijo. Y si usted ve el informe de 1,5 páginas, en ninguna parte habla sobre la palabra tortura. Y la hemos venido denunciando todos los meses. Entonces, pienso que ese informe fue muy genérico, habla bien de una manera, porque habla del reconocimiento al Ministerio Público, que es el principal violador de derechos humanos. ¿Dónde están los imputados por torturas del asesinato de Acosta Arévalo? ¿Acaso la señora Bachelet dijo que hasta ahora no hay ningún imputado por tortura? No lo dijo. Habló de que esperaba la liberación de los presos políticos. Hasta ahora no ha habido ni la liberación de un solo militar. Molly, nos quedan 10 segundos. ¿Una esperanza de libertad para su hermano existe? Por supuesto. Yo pienso que mientras hay vida hay esperanza, y por eso es la lucha diaria y por eso es la denuncia, porque tenemos que hablar y que el mundo sepa que ellos están allí en esos sótanos y tenemos que luchar por la libertad. Le agradezco muchísimo a Molly de la Sota, directora de la ONG Familiares de Presos Políticos y Militares de Venezuela, quien nos acompañaba en vivo desde Miami. Gracias, Molly. Le deseo la mejor de las suertes y que salga pronto su hermano de ese lugar donde se encuentra. Hasta la próxima. Buenas noches. Y bien, este sábado se cumplen 6 años de uno de los hechos de violencia que más han conmovido a la opinión pública en México, el secuestro y la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Hasta ahora, las autoridades han identificado los restos de 2 de ellos, Alexander Mora Venancio y más recientemente Cristian Alfonso Rodríguez. Krupskaya Liz nos tiene el testimonio de los padres de Cristian y cómo han vivido este largo camino exigiendo justicia. Ya es muy poca la gente que está con nosotros. 6 años es mucho tiempo, dice Luz María Telumbre, mientras elabora las tortillas que vende y que son parte del sustento de su familia. Con algunos contactos. 6 años de buscar a los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, entre ellos a su hijo. Sí, hay organizaciones que se han quedado con nosotros, pero ya son menos. Son menos porque pues también pues ya es mucho tiempo y yo ya no me voy. Pero ellos siguen ahí, asegura, firmes, como el primer día. Pues gracias a esas persistencias de nosotros hemos llegado hasta donde estamos, porque
pues ha sido mucho caminar. Ese es el futuro de México. Luz María Telumbre es la madre de Cristian Alfonso Rodríguez, el joven cuyos restos fueron identificados por la Universidad Austríaca de Innsbruck a principios de julio, confirmó la Fiscalía General de México. Junto con su esposo reconocen estos resultados, aunque parcialmente. Y nosotros, pues siempre decíamos, no, pues no son restos. Es un fragmento muy pequeño de 2 gramos que pertenece efectivamente a su pie derecho de mi hijo. A lo mejor mucha gente me lo tome a mal, pero yo sé que si mi hijo me ve, no lo doy por muerto. Yo sé que aunque sea sin un pie va a regresar. La normal. El padre de Cristian cree que los indicios presentados no son suficientes, por lo que han pedido al gobierno seguir buscando. Yo como le he dicho al mismo gobierno actual ahorita, si ustedes saben de algún punto de búsqueda, no sé, en cualquier parte de la sierra, le digo, pues yo voy. O sea, yo daría la vida por mi hijo si fuera necesario. Las autoridades señalaron que el fragmento hallado de Cristian Alfonso Rodríguez fue localizado a unos 800 metros del basurero de Cocula, el lugar donde, según las indagatorias oficiales realizadas durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, se habrían incinerado los cuerpos de los 43 estudiantes. De acuerdo con esa versión, los normalistas habrían sido secuestrados por un grupo del crimen organizado los Guerreros Unidos, en un operativo del que aún se desconoce el móvil y en el que habrían participado también fuerzas policiales locales y federales. Esta versión, llamada La Verdad Histórica, fue desestimada en 2015 por un grupo independiente de expertos forenses contratados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El actual gobierno afirma que decidió retomar las investigaciones sobre lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, prácticamente desde cero. Padres y madres de los estudiantes desaparecidos señalan que esta vuelta de timón es un paso positivo, aunque son los hechos, aseguran, los que demostrarán si hay una real voluntad por llegar hasta el final de este caso. La confianza se tiene que construir, ¿no? O sea, sí, efectivamente, este presidente tiene la voluntad de hacer las cosas, de seguir, pues que sepa la verdad. Pero como dije, pues atrás de él hay otros que no lo han dejado. Mientras tanto, dicen, seguirán caminando a la espera de su hijo, Cristian Alfonso, quien recuerdan quería ser ingeniero agrónomo, pero por falta de dinero tuvo que ingresar a la Normal de Ayotzinapa. A lo mejor cometimos ese error, pues, pero como dije, de no tener pues ahora sí, el dinero, pues, suficiente, ¿no? Y la única opción fue, pues, la Normal. Muscayeri, CNN, Ciudad de México. Regresamos enseguida aquí en Conclusiones. Monitoreamos la nueva ola de protestas en Estados Unidos en torno al caso de Breonna Taylor en el estado de Kentucky. Volvemos. Somos CNN. Decenas de manifestantes pidieron este viernes justicia para Breonna Taylor por tercera noche consecutiva en Louisville, Kentucky. Por momentos la tensión subió de tono, pero en general la protesta se ha desarrollado de forma pacífica. El Departamento de Policía de la ciudad confirmó que los agentes lanzaron 2 municiones aturdidoras al aire y 2 personas fueron arrestadas. Equipos de CNN en el terreno no vieron señales de vandalismo o violencia. Estas manifestaciones estallaron después de que un jurado investigador rechazara presentar cargos por la muerte de Taylor contra 3 policías involucrados en el caso. La madre de Taylor asegura que el fallo le reafirmó por qué no tiene fe en el sistema legal, en la policía y en la ley. A su juicio, no están hechos para proteger a las personas negras.
Entre tanto, un juez fijó una fianza de $1 millón para el sospechoso que supuestamente disparó contra 2 policías en el marco de estas protestas. Nuestra enviada especial a Kentucky, María Santana, nos preparó el siguiente informe sobre estas importantes manifestaciones. Hola, buenas noches, Rafael. Y efectivamente, esta es la tercera noche de protestas aquí en Louisville, Kentucky, y en otras ciudades del país, manifestaciones que se producen luego de la decisión de un gran jurado investigador de no presentar cargos por homicidio en contra de ninguno de los agentes de la policía involucrados en la muerte de Breonna Taylor. Y la manifestación de esta noche aquí en Louisville se desarrolló de manera mayormente pacífica, pero sí hubo un breve momento de tensión entre los manifestantes y la policía. Estaban marchando por las calles cuando se enfrentaron con agentes que estaban bloqueando las calles y tratando de dispersar a la multitud. En ese momento la policía disparó varias balas aturdidoras para tratar de despojar a los manifestantes. Estuvimos en ese momento y hubo esa tensión que estaba escalando, pero fue muy breve. Luego de eso, los manifestantes se fueron del área y la policía también bajó la guardia. Eso es muy diferente a lo que ha sucedido, lo que sucedió en las horas después que se dio a conocer la decisión del gran jurado, cuando se produjo un tiroteo aquí en Louisville, un tiroteo en el que 2 agentes de la policía resultaron heridos, no de gravedad. Se espera que se recuperen, pero la policía dice que un sospechoso ya está está capturado y fue presentado en corte esta mañana. Pero a esta manifestación de Louisville de este viernes también se unió la familia de Breonna Taylor, el abogado de la familia. Ellos llegaron acá para exigirle al fiscal general de Kentucky que publique las transcripciones de las deliberaciones del gran jurado y del jurado investigativo, gran jurado como le llaman aquí en Estados Unidos, porque no tienen confianza en esa investigación. Esto fue lo que dijo la tía de Breonna Taylor, que leyó un mensaje en nombre de la madre de Taylor. Escuchemos. I never had faith in Daniel Cameron to begin with. Para empezar, nunca tuve fe en Daniel Cameron. Sabía que él era demasiado inexperto para lidiar con un trabajo de este calibre. Sabía que ya había elegido estar del lado equivocado de la ley en el momento en que quiso que el gran jurado tomara la decisión. Y Rafael, Daniel Coleman es el fiscal general de Kentucky, es un republicano considerado una estrella en alza dentro del partido, un aliado del presidente Donald Trump, y no ha revelado los detalles de esta investigación, especialmente las deliberaciones del jurado investigativo. El abogado de la familia quiere saber cuáles fueron las pruebas que presentó el fiscal general al jurado para llevarlo a solo presentar cargos contra uno de los policías, contra Brett Hackinson, y no directamente por la muerte de Breonna Taylor, sino por balas que entraron a un apartamento vecino. Recibió cargos de poner en peligro la vida de la familia que estaba en ese apartamento. Esto dijo el abogado de la familia de Breonna Taylor. Breonna Taylor's entire family is heartbroken. Toda la familia de Breonna Taylor está desconsolada, devastada, indignada, confundida y desconcertada, al igual que todos nosotros, por lo que el fiscal general de Kentucky, Daniel Cameron, presentó al gran jurado. ¿Presentó alguna prueba en nombre de Breonna Taylor o tomó una decisión unilateral de poner su pulgar en la balanza de la justicia para intentar exonerar y justificar el asesinato de Breonna Taylor por parte de estos agentes de policía, y al hacerlo asegurarse de que la familia de Breonna Taylor nunca llegara a la corte?
Y Rafael, como mencioné, crece la indignación y el dolor de esta familia. Sabemos que el FBI también está llevando a cabo una investigación sobre esa noche que se produjo este tiroteo en el apartamento de Breonna Taylor, a ver si se violaron algunas normas de procedimiento o los derechos civiles de Taylor. Las manifestaciones se esperan que continúen, pero aquí en la ciudad de Louisville las autoridades han establecido un toque de queda que empezó a las 9 de la noche. A esta hora todos los manifestantes empiezan a irse a sus casas y ese toque de queda estará en vigor al menos hasta el lunes por la mañana. Rafael. Bien, gracias a María Santana por el reporte desde Louisville, Kentucky. Marcamos una breve pausa, regresamos con más aquí en Conclusiones. Y así llegamos al final de esta edición de Conclusiones. Soy Rafael Romo por Fernando del Rincón. Nos vemos este fin de semana en Mirador Mundial. Espero que nos puedan acompañar. Hasta entonces.